Winston Churchill se erige como una de las figuras más trascendentales del siglo XX, un estadista cuya vida política estuvo marcada por la resiliencia, la visión estratégica y una extraordinaria capacidad para utilizar las palabras como armas de moral y persuasión. Su mandato como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial no solo definió su legado, sino que también moldeó el curso de la lucha global contra el fascismo. Aunque su carrera política abarcó décadas y estuvo llena de controversias, fue su liderazgo entre 1940 y 1945 el que aseguró la supervivencia británica en la hora más oscura y consolidó su reputación como defensor de la democracia liberal. Carrera política inicial y ascenso. La carrera política de Churchill comenzó a inicios del siglo XX. Pronto se consolidó como un parlamentario enérgico y en ocasiones controvertido, que incluso cambió de partido entre conservadores y liberales según sus convicciones y oportunidades. Ocupó diversos cargos ministeriales, entre ellos presidente de la Junta de Comercio, ministro del Interior y primer lord del Almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, lo que le otorgó experiencia en gobierno y estrategia. Durante el periodo de entreguerras, Churchill era tanto admirado como cuestionado, admirado por su previsión al advertir sobre los peligros de la Alemania nazi y criticado por su oposición a la autonomía de la India y por su papel en algunas controversias imperiales. Sin embargo, a medida que avanzaban los años 30 y crecía la amenaza del fascismo, su insistencia en denunciar el rearme alemán y la inutilidad de la política de apaciguamiento lo enfrentó al establishment político británico. Lo que parecía alarmismo resultó ser exactitud, y ese posicionamiento pavimentó el camino para su regreso al poder. Churchill llega a primer ministro, 1940. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Churchill volvió al gobierno como primer lord del Almirantazgo, retomando el mando de la Marina. No obstante, los primeros fracasos bélicos, especialmente la campaña en Noruega, evidenciaron la debilidad del primer ministro Neville Chamberlain. En mayo de 1940, Chamberlain renunció y Churchill, pese a la oposición dentro de su propio partido conservador, fue elegido para encabezar un gobierno de coalición nacional. Su nombramiento se dio en un momento crítico. Alemania había invadido Bélgica, Países Bajos y Francia, mientras el Reino Unido quedaba prácticamente aislado en el continente. Muchos en la esfera política aún contemplaban negociar con Hitler. Churchill, sin embargo, rechazó cualquier compromiso, convencido de que solo la resistencia total podía preservar la soberanía británica y los valores democráticos. Desafío y oratoria en la hora más oscura. El estilo de liderazgo de Churchill en los primeros años de la guerra combinó pragmatismo estratégico con un poder retórico sin precedentes. Ante el colapso de Francia y la evacuación de las tropas británicas en Dunkerque, se dirigió al Parlamento y a la nación con discursos que se volverían inmortales. Su promesa de luchar en las playas, campos, calles y colinas, acompañada de la declaración de que el Reino Unido jamás se rendiría, transformó la desesperación en determinación. Estos discursos no eran mera elocuencia, eran instrumentos de supervivencia nacional. Churchill comprendía que mantener la moral era tan importante como preparar el ejército. La capacidad británica para resistir el Blitz, la campaña de bombardeos sostenidos por parte de Alemania, se debió, en parte, a la resiliencia psicológica que fomentaron las palabras de Churchill. Su capacidad de encarnar la resistencia otorgó al pueblo la convicción de que la victoria aún era posible. Liderazgo estratégico durante la guerra. La conducción política de Churchill durante la guerra no se limitó a la oratoria. Se involucró profundamente en la estrategia militar, a menudo chocando con generales y aliados, pero siempre impulsando operaciones audaces. Aunque algunas de sus ideas, como campañas periféricas en el Mediterráneo, fueron cuestionadas, su determinación de mantener activo al Reino Unido en varios frentes evitó que la nación quedara marginada tras la caída de Francia. También cultivó alianzas decisivas. Reconociendo pronto que Gran Bretaña no podía derrotar sola a Alemania, Churchill trabajó incansablemente para asegurar el apoyo estadounidense. Su relación diplomática con el presidente Franklin D. Roosevelt resultó en la ley de préstamo y arriendo, que brindó ayuda material vital incluso antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra. Más adelante, su papel en la formación de la Gran Alianza con la Unión Soviética
A pesar de las diferencias ideológicas, reflejó su pragmatismo para construir coaliciones contra un enemigo común. Su visión estratégica también se extendió al orden internacional posterior a la guerra. Fue consciente de la importancia de la cooperación anglo-estadounidense y del peligro de la expansión soviética, anticipando muchas de las realidades geopolíticas de la Guerra Fría mientras aún se combatía contra Alemania. Relaciones con los aliados. Las relaciones de Churchill con los líderes aliados fueron fundamentales. Con Roosevelt desarrolló una sociedad que trascendió la diplomacia oficial, simbolizada en la firma de la Carta del Atlántico en 1941. Ese documento enunciaba principios compartidos como la autodeterminación, el libre comercio y la seguridad colectiva, sentando las bases ideológicas de las Naciones Unidas. Con Stalin, las relaciones fueron más complejas. Desconfiaba de las intenciones soviéticas, pero reconocía la necesidad de cooperación. En las conferencias de Teherán y Yalta se puso de manifiesto habilidad negociadora, pero también los límites de la influencia británica en un mundo cada vez más dominado por Estados Unidos y la URSS. Churchill trató de equilibrar la necesidad militar con la previsión política, buscando un futuro europeo que no quedara enteramente bajo dominio soviético. Victoria y derrota política. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945 y Churchill fue ampliamente celebrado como arquitecto de la victoria. Sin embargo, ese mismo año enfrentó un giro inesperado. En las elecciones generales de julio, el Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante bajo Clement Attlee, impulsado por el deseo popular de reformas sociales tras años de sacrificios. Churchill, pese a su fama como líder de guerra, fue derrotado. Este hecho reflejó la dualidad de su carrera, un maestro en la conducción bélica, pero menos sintonizado con las aspiraciones sociales y económicas de la posguerra. No obstante, aceptó el resultado con dignidad, señalando que la democracia, precisamente la causa que había defendido, había prevalecido. Churchill en la era de la Guerra Fría. Aunque fuera del poder, Churchill siguió influyendo en la política mundial. En 1946 pronunció en Estados Unidos su famoso discurso del telón de acero, advirtiendo sobre la expansión soviética en Europa del Este y llamando a la unidad anglo-estadounidense contra el comunismo. Este discurso se considera uno de los puntos de inicio intelectual de la Guerra Fría. En 1951 regresó al poder como primer ministro, en un Reino Unido debilitado por la crisis económica y las presiones de la descolonización. Su segundo mandato, hasta 1955, careció del dramatismo bélico, pero mostró su empeño por preservar la influencia británica. Apoyó el desarrollo de armas nucleares para mantener el estatus de potencia y promovió una diplomacia prudente, incluso abogando por la distensión con la URSS en plena tensión de la Guerra Fría. Legado de liderazgo. La vida política de Churchill estuvo llena de contradicciones. Fue un conservador que a menudo desafió a su propio partido, un imperialista que defendía la democracia, un estratega visionario que a veces impulsó operaciones cuestionables, y un orador cuyos discursos resultaron tan poderosos como los ejércitos. No obstante, su legado descansa en un hecho central. Proporcionó un liderazgo firme en el momento en que la supervivencia del Reino Unido y de la democracia europea estaba en juego. Churchill demostró que el liderazgo político en tiempos de crisis existencial requiere tanto cálculo estratégico como la capacidad de inspirar y unificar. Sus discursos siguen siendo modelos de comunicación política, ilustrando el poder del lenguaje para movilizar naciones. Su insistencia en resistir hasta el final creó las condiciones para la victoria aliada. Conclusión. La carrera política de Winston Churchill, que se extendió desde comienzos del siglo XX hasta los albores de la Guerra Fría, refleja las complejidades del estadismo en una época turbulenta. Su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial lo consagró como el defensor de Gran Bretaña y el símbolo de la resistencia al fascismo. Su habilidad para forjar alianzas, mantener el rumbo estratégico y transformar las palabras en un arma nacional lo convirtieron en un líder único en su tiempo. Aunque sus posturas sobre política interna y su visión imperial hoy resulten discutidas, su papel en la defensa de la democracia en el momento más crítico asegura su relevancia histórica. Churchill fue, ante todo, un líder que comprendió que el destino de las naciones podía depender no solo del poder militar,
sino de la voluntad inquebrantable de resistir, encarnada en su célebre declaración de que el Reino Unido jamás se rendiría. Extensión: 1205 palabras.